never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Podcast El Motín de la Trucha, capítulo 11, videojuegos. Buenas, don Blas. Hoy toca un tema interesante, ¿eh? Los videojuegos. ¿Qué te parece? Sí. De hecho, ¿videojuegos o videojuegos? Pues ya empezamos mal. Vídeo, ¿no? O video. Depende en qué parte de la hispanidad te encuentres. Como la gente mayor de los pueblos que dice taxis en vez de taxi. Bueno, y de esto hay muchas cosas de estas, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, digo, entre mis compañeros de trabajo, digo, no es baladís, en lugar de no es baladí. Pero escucha, que luego la RAE lo mete ahí con calzador, ¿eh? Sí, no, está claro. Y me hace gracia utilizar como una palabra culta como lo de baladí, pero mal dicha. Me hace gracia ese tipo de placeres que baladí, me da la vida. pero baladí está bien dicho, ¿no? Baladí sí, pero yo digo baladís. Ah, baladís. Baladín, baladán, baladín, Claro, bombán. Exacto. Me hace gracia eso. Digo una palabra cultureta, usarla mal, ¿sabes? ¿Tú crees que baladí queda...? Bueno, si la metes no queda pedante, no queda raro, ¿no? Yo la uso mucho. Yo desde que se la escuché una vez a Rajoy, ya tiro para adelante. ¿Tú te acuerdas de nuestra profesora, que, bueno, por lo menos mía, pero yo creo que a ti también te dio clase, Mercedes Luelmo? No, a mí no me dio clase esa mujer, no la recuerdo. Pues es que era fantástica esa señora, de verdad. ¿Por? No, porque siempre decía que hablar bien nunca es pedante, que no te dé vergüenza decir, en vez de ir, ¿qué dice la gente? Decir, id, vosotros. Iba a poner el ejemplo. Yo creo que es la expresión que sí me da vergüenza. El idos, ¿no? En lugar de iros ahí adelante, idos. Está bien dicho, pero me parece pedante. Bueno, pues según Mercedes Luelmo, profesora de Lengua y Literatura del María de Molina de Zamora, hablar bien nunca es pedante. Y yo estoy más a favor que en contra de esto. Pero tengo matices, por ejemplo, en idiomas. En idiomas, ¿no? Yo me acuerdo que pasaba mucho en la Zamora de los años 80, años 90, que teníamos de repente algún amigo que estudiaba inglés, o que se había ido un verano a Inglaterra, o este tipo de cosas, ¿no? Y de repente venía, en lugar de decir Tom Cruise, como decíamos todos, venía y decía Tom Cruise. Que más está mal dicho, por esto. Pero, o que en lugar de Spider-Man decía Spider-Man. A mí eso me cuesta. Pero escucha, esto hay debate. Mira, Sí. el otro día me hablaste de un director de cine, el de Bariz, que viste tú en Jordan Wild hace poco. ¿Cómo se llama este hombre? Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés. Pues mira, comentaba sobre su película de Enterrado, que es Bariz, y dice que ese título es que es muy complicado de españolizar, porque... Es que hay palabras inglesas españolizadas que tú no las puedes decir, Por ejemplo, Apple. Se dice Apple en inglés, se escribe Apple y en español se dice Apple. Pero es que la manera correcta de decirlo en español es Apple. ¿Sabes? Es a lo que te voy, es justo lo que estoy diciendo. Y de hecho él se ríe mucho porque le dijeron, ¿no? En España, cuando él se me planteó poner el título de Buried en español, que es enterrado. Eso es. Y claro, y él dice, no, pues ¿cómo vas a poner enterrado? Y dice, coño, es lo que significa Buried, ¿sabes? Exactamente. Claro. Es lo que significa. Es que Sí. suena muy fuerte en español, enterrado. Enterrado, Bajo sí, tierra. Sí. Que por cierto, no la he visto, pero no la he visto, tengo ganas de verla. Ah, pues está muy bien esa peli. ¿Cómo se llama el tío? De Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, efectivamente. Sí. Claro, pues que hay palabras en inglés que son muy difíciles de españolizar. Porque es que el fonema ese no tiene enjundia. No, y además, este tema bueno, yo estudié en Salamanca, y tú conoces bien Salamanca también. Vale, en Salamanca, sabes que hay una calle de pinchos fabulosa y mítica que se llama Van Dyck, ¿no? Que hay una calle de pinchos muy, muy buena. Y yo en aquel momento, yo no sé si tú conociste a un compañero mío de piso que era flamenco, era belga flamenco, que era Blas Bram, no sé si te acuerdas de él, o tú lo llegaste a conocer. Bram Stoker. Como sí, pero en este caso era Bram de Saeger, ¿sabes? No sé si te acuerdas. Bueno, entonces, Javi si lo conoce y otros lo conocen, ¿no? Entonces, él era flamenco, él era neerlandés. De hecho, era profesor de neerlandés en la Universidad de Salamanca. Y claro, él me decía, ¿dónde vais? ¿Dónde vamos a tomar pinchos, no? Le decíamos, vamos a la calle de Van Dyck. Y él Van Dyck, y dice, si es neerlandés, se dice Van Dyck, ¿no? Y todos descojonados estábamos, decimos, no, esto es Van Dyck. Bueno, él, que al principio se rasgaba las vestiduras, pero claro, era un hombre en su idioma, ¿no? Y que se decía Van Dyck, ¿no? El pintor Van Dyck.
Si te das cuenta, macho, como a la semana, a las 2 semanas empezó a decir Van Dijk, porque en España, en Salamanca, no era Van Dijk, era Van Dijk. Es que es Van Dijk, Claro, claramente. claro. Es que es como los países. Cuando tú no dices los nombres de los países en el idioma del país, tú no dices London o United Kingdom, tú dices Reino Unido. Fíjate, este es un tema que ha habido mucha controversia porque en España, no me quiero meter especialmente en charcos, aunque esto es un poquito charco, ha habido este tema con el nombre de las ciudades en catalán, ¿no? En el resto de España, ¿cómo se deben de decir? ¿Se deben decir en catalán o se deben decir en españolizarlas, ¿no? Y me acuerdo un día, macho, Arcadi Espada, el periodista, que él hablaba de Gerona en lugar de Girona, y entonces pues algunos catalanistas se enfrentaban a él, ¿no? Y él decía, pero si es que estás equivocando, porque precisamente españolizarlo es un símbolo de respeto, porque realmente estoy haciendo mía esa parte de tal y la estoy españolizando. Es decir, esto es, por ejemplo, dice, ¿qué se traduce? ¿Londres o me invento, no sé, o Palafrugell, ¿no? Es Londres, claro, que en su idioma original es London, pero realmente es tan importante que los españoles llamamos Londres. O Beijing. Que entra en el idioma, ¿no? Encuentra el hueco en el idioma. Efectivamente, entra en el propio idioma, se le da la importancia suficiente como para que entre en el idioma y se le da con sus propias palabras. Por lo cual, el tema de llamar Gerona en lugar de Girona es un acto de respeto, no de lo contrario. Aunque de todas formas, esto es un síntoma del tiempo libre que tiene la gente, ¿sabes? Porque es que es como hablar del sexo de Los Ángeles, un poco. Bueno, no te creas, es un tema político de primer orden. De hecho, fíjate, incluso, pues eso, creo que fue una de las reclamaciones que se hicieron por parte de los nacionalismos. Por ejemplo, en Madrid pone A Coruña, ¿no? De dirección A Coruña. Cuando sí, Madrid, Coruña. Cuando Madrid es La Coruña, no es A Coruña. Pero realmente, claro, o sea, es que sí, pero a nivel práctico, como que, bueno, que hay cosas más importantes, yo creo, también, ¿no? Sí, pero también es otro tema interesante. Cosas más importantes. ¿Quién decide las que son más importantes? O sea, a veces hay que tratar todos los temas, los importantes, los menos importantes y los medio pensionistas. Pero dicho esto, don Blas, que nos estamos yendo del tema. Viene mucho a cuento, porque al final todo esto, para mí, por lo menos, para mí es síntoma de que tenemos demasiado tiempo libre, porque si estuviéramos picando zanjas o trabajando en cosas productivas en un jornal de 20 horas, pero como gracias a Dios no tenemos que trabajar 20 horas, yo creo que tienes videojuegos. Totalmente. Yo creo que si tuviéramos un jornal de 23 horas, como dices tú, estaríamos todo el rato dedicándonos a pensar sobre el transhumanismo. Sí, claro. O sí, a jugar al Candy Crush. O más lo segundo, efectivamente. Efectivamente, don Blas, pues videojuegos, ¿no? Que es el gran pasatiempo del siglo XXI, ¿no? ¿Estás de acuerdo en esta aseveración o no? Sí, y como te comentaba anteriormente, no solo estoy de acuerdo, sino me parece que es un tema objetivo por el tema monetario, porque el mercado del videojuego mueve la friolera de 400.000 millones de euros. Madre del amor hermoso. Que luego, si quieres, hablamos un poco más a fondo de la economía del videojuego. No, pero comenta, porque antes me comentabas, off the record, un poquito las cifras y me las comparabas, ¿no? Compárame las cifras, que es que para que veamos la magnitud de estos 400.000 millones de euros con otras industrias. Es de Google y Wikipedia un cuarto de hora y o menos mirando cosas, pero bueno, lo he visto en varias fuentes y creo que es bastante fiable. El mercado del videojuego, unos 400.000 millones de euros. El cine... me parece poco, pero lo he visto en varias fuentes. 50.000 millones de euros. Flipa. La industria del cine mundial. La industria del vino, que, joder, vino se bebe en muchos sitios. 200.000 millones de euros. El vídeo en streaming, Netflix, Max, todo esto, HBO, tal y cual. Luego le ponemos un pitido o que nos paguen los royalties por mencionarlo, ¿no? Por cierto, te comentaba antes que estamos ahora mismo económicamente con el podcast subiendo, ¿eh? O sea, que esto luego comentamos. Sí, un euro. Ya hemos llegado a la friolera del euro. Ya somos millonarios. Bueno, pues eso, el vídeo streaming, 100.000 millones de euros. El streaming de audio, 20.000 millones. La industria de la música mundial, 50.000 millones. El fútbol, 10.000 millones. O sea... ¿El fútbol, 10.000 millones solo? Lo he visto en varios sitios. Qué curioso. No sé si... Sí. Vamos, además, como me ha sorprendido que sea tan poco con respecto a los videojuegos. De todas formas, es que claro, el fútbol es una cosa... te iba a decir latina, pero bueno, occidental a lo mejor, pero yo no sé si en Asia mueve tanto dinero como aquí, ¿no? Está pegando duro, lo que no sé, no creo que llegue a las cifras que llega en Latinoamérica y Europa, básicamente, ¿no? Que es donde está. A lo mejor ahí es el cricket. Sí, ¿no? De hecho, en la India y Pakistán al menos sí que era el cricket. Eso, entonces,
pues a lo mejor tú puedes pensar, o cualquier persona puede pensar, que los videojuegos son cosas de niños, que no son importantes, que tal, pero es que son un motor de la economía mundial, porque es que es muchísimo dinero. Sí, pero creo que esto que tú y yo aquí tenemos una especie de controversia o de discusión, ¿no? No resuelta, que es que parece que sí que es verdad que las cifras son realmente apabullantes, pero aquí entran dos temas, ¿no? Es decir, el dinero que viene no viene siempre de los juegos AAA o de los juegazos, sino que muchas veces viene de otros lugares, ¿no? Bueno, pero que no dejan de ser videojuegos. Sí, lo que hablábamos antes, que son como tragaperras virtuales, en el fondo. Exacto, es decir, es que lo que escuché yo en este podcast de Jordi Wild, ¿no? Que es muy interesante, no sé bien cómo se llama el chico, pero bueno, Beastie Byte, no sé qué Byte. algo así, ¿no? Además, muy interesante, le recomiendo a quien sea que vea si le interesa este tema, que lo comenta muy bien, ¿no? Y él dice que básicamente que la mayor parte de este dineral, en primer lugar, son videojuegos de móvil, es decir, Candy Crush, pues todos estos, ¿no? Y no solo de estos juegos, sino también de las microcompras que se hacen, las microtransacciones que se hacen dentro de ese tipo de Sí, juegos. pero ¿no? bueno, es que esas microtransacciones ya están incluidas en videojuegos triple. Bueno, para los no los que no saben del tema, triple A se llama los videojuegos en los que han invertido cientos de millones y con equipos gigantes de producción, de personas, de medios, tal, se llaman triple A, como son los grandes bombazos videojueguiles del año, ¿no? Sí, pero al fin y al cabo, lo que da verdaderamente dinero, o sea, yo en este caso, te lo comentaba a ti, bueno, tú ya me conoces, ¿no? Yo soy muy boomer en este ámbito, es decir, yo juego a videojuegos de móvil, ¿no? Entonces, de alguna forma me encontraba como muy alejado, ¿no? Del mundo de los videojuegos, ¿no? Cuando escucho, por ejemplo, a gente como tú, a gente como Jordi Wild y tal, que hablan de grandes clásicos que se conocen, los nombres y que hay que jugar, que es imprescindible, ¿no? Incluso lo que tú me comentabas antes, ¿no? Que es el décimo arte, ¿no? O sea, es conocido como el décimo arte. Yo me encuentro completamente ajeno de este décimo arte, no me conozco los grandes nombres modernos, estoy fuera de todo esto, ¿no? Eso que me compré la Xbox. Bueno, yo creo que a lo mejor te parece a ti, pero esto es lo típico, que si te empiezo a decir nombres de juegos súper conocidos, estoy seguro de que te suenan, ¿no? Seguramente, Sí. porque Diego, ya escucho a mucha gente que le gustan, ¿no? Y es más, al igual que dijimos en un podcast, bueno, ya sabes, ¿no? Que tú me estás recomendando también cómics, ¿no? Y que también el cómic me parece que realmente que también estoy un poco fuera y creo que me debo de meter, porque más hay cosas interesantísimas, aunque el último cómic que me recomendaste, bueno, que me dejaste, me puse a llorar, ¿no? Que es el de la casa. Me acuerdo que más tarde solo en el hogar, ¿no? En Pozuelo. Sí, es que ese cómic es muy duro. Es de que se muere el padre de una familia. Me entró una angustia horrorosa y dije, no, esto es arte de primer orden, porque realmente es bueno, ¿eh? Es durísimo de leer, porque además es una historia que cualquier familia se puede identificar, ¿no? Que de repente el padre se pone malo, hay que decidir cuando están las últimas qué hacer con él, si se desconecta, si no, y luego de repente el padre ha fallecido y van los hermanos a la casa y se encuentran con la casa vacía, ¿no? Y el eje de la historia es esa casa que no saben qué hacer con ella, si venderla, si conservarla. De hecho, ha habido cosas. De hecho, una película, ¿no? Se ha hecho hace poco, una película del cómic. Sí, ¿De ese cómic? De ese cómic se ha hecho una película. No sabía. Y de hecho fue mi madre al cine y cuando salió del cine me dijo esto mismo. Dice, me ha encantado, pero es dura. ¿Sabes? O sea, que fíjate que creo que... Joder, es que a mí el cómic me pareció angustioso y yo, vamos, las películas así de ese tipo intento evitarlas. Porque, me parece... Me gusta mucho lo que decía una vez, no sé quién era, que decía, es... pornografía dramática o algo así. Es como recrearse en el drama. Es que yo no me lo odio, ese tipo de historias. Pues entonces, que lo pases mal. Entonces hay que ver a Haneke, ¿no? De hecho, fíjate, Haneke, en esta misma línea, es un director de cine que creo que esto lo lleva lo hace de lujo, y yo nunca lo he visto, tío. Nunca lo he visto porque me da eso de que voy a sufrir ahí de forma gratuita y no tengo yo muchas ganas. ¿O qué? Haneke debe ser, no tiene nombre por ahí, no sé exactamente. Haneke, pues que lo buscamos, a ver dónde es. ¿Haneke los españolizados? ¿Será Haneke? Heineken, seguramente es Heineken. Claro. Yo, por ejemplo, la película de Un monstruo viene a verme, yo estuve sufriendo en el cine, tío. O sea, yo me quería ir de esa mierda. Pues a mí esa me gustó, me pareció bastante tolerable. No, es alemán, de Múnich. ¿Ves otra palabra? Porque hay gente que dice Múnich. Sí. Múnich. Uh-huh. No sé. Miami. Y yo cuando vine de Inglaterra de trabajar nada más y nada menos que un mes y medio, yo no decía libras, decía pounds.
¿sabes? Pounds. Sí, Ya, eso a mí sí. me parece un poco de... Paleto. como de- O como... No, me da un poco como de vergüencilla ajena lo de pounds. Me he gastado 3 pounds. O sea, 3 Ya, duros, pero ¿no? es que al fin y al cabo, ¿sabes qué pasa? Que eso es siempre que cuando tú estás en Inglaterra y hablas entre españoles, allí la gente dice pounds. Al fin y Ya, al bueno, cabo, sí, que lo entiendo. entonces, pues sí, pues vienes con esa tontería en el cuerpo. Es una pequeña intolerancia que me he permitido aquí. Que me dé Sí, cosilla no. eso, ¿sabes? De hecho, por cierto, ¿sabes que hay un vídeo muy bueno de Pantomima Full? Precisamente de esto. De que se va a trabajar no sé quién y empieza a decir palabras Sí. en inglés, ¿no? Y está muy guay. Está muy Que guay. dice, ¿cómo se decía scarf? ¿No? Sí, exacto, exacto. Son fantásticos estos dos. Bueno, nos estamos yendo del tema. Entonces, tú me estás contando que tú consideras que es parte de la industria y que realmente que haya videojuegos pues eso, los que sean, ¿no? El Candy Crush, que es el claro ejemplo. Pero me fastidia poner Claro. el ejemplo de Candy Crush porque me parece que es un fantástico juego, por otra parte. Entonces, No, hombre, sí que estén monetizados y que sean tragaperras no quiere decir que sea... Bueno, el Candy Crush en concreto no sé si te cobra. Sí, te cobra por avanzar en el juego más rápido, Sí, ¿verdad? creo que yo jugué, porque de hecho mi madre se puso a jugar al videojuego, a Candy Crush, y mi madre, pues eso, empezó a jugar como con muchas ganas y a los pocos días tal, pues se paraba el juego porque si gastabas, o sea, como que te mataban cuando no cumplías la pantalla, si cumplías 4 o 5 veces de estas, te paran el juego, tienes que esperar un día hasta que te dejan otra vez jugar. Claro. Y yo dije, pues ya verás, me voy a jugar al juego para intentar ganar a toda mi familia, porque les de una época por jugar. Pues nada, no contento con eso, mi familia no fue capaz de ganarles, ¿no? Yo ya me aburrí, estuve una semana o dos jugando y había ya pantallas muy complicadas y ya me aburrí tal y cual. Bueno, pues esto fue en el año 2011, 2012, ¿no vale? No, perdona, no 2011, no, miento, en el año 2016, por ahí, 2016, 2017. Pues mi madre todos los días, desde entonces, sigue jugando. O sea, No, y mucha gente, que ¿eh? se llega Mucha ya, gente. están las pantallas ya, vamos. Creo que tiene que esperar para que hagan pantallas nuevas. Una locura auténtica. Una locura auténtica. Sí, hubo un enganchón muy grande. Y yo lo que te decía, que porque o sea, son más simples comparados con videojuegos súper complejos que hay ahora, que hacen estudios de cientos de personas y tal, pero al final si lo comparas con los primeros videojuegos, el Pong que había que rebotar una Sí. pelota en dos palitos, Sí, o sí. el Tetris y tal, el Candy Crush se puede decir que es más complicado, ¿sabes? Sí, no, el Candy Crush, y además yo creo que está muy bien hecho, porque además yo lo veo que de vez en cuando llego a casa, veo a mi madre jugar, que están las pantallas, te digo yo, absolutamente brutales, y te das cuenta de que eso va evolucionando en los niveles, incluso los gráficos son buenos. Es lo que es, o sea, no deja de ser una especie de, pues eso, de Tetris moderno, ¿no? Pero está muy bien Claro. hecho y los gráficos son muy buenos, sí, sí. Pero estos juegos, al fin y al cabo, son los que dan el dinero, ¿vale? El Genshin Impact, todos estos juegos, el Clash of Clans, pues bueno, todos estos son los que realmente el meollo económico está ahí. Sí, pero bueno, yo creo que no tiene que ver con la complejidad del juego. Hay una cosa moderna ahora que se llama juegos como servicio. El juego como servicio es un juego que te cobra por cosas, que te cobra cuotas, que te cobra por avanzar, entonces es como la gallina de los huevos de oro que todas las compañías persiguen, ¿no? Entonces, un juego como servicio no tiene por qué ser de móvil, los hay también de ordenador mira, estaba leyendo ahora el gran fracaso de este año, que es un juego que ha sacado Sony que se llama Concord, porque se tiraron a muerte a conseguir. De hecho, este año, por lo visto, la división de videojuegos de Sony se ha dedicado exclusivamente a hacer 6 o 7 juegos como servicio para intentar despuntar en ese tema y tal. Y mira, estaba leyendo aquí que se han gastado 400 millones de euros en el desarrollo. Ostras. O sea, imagínate el retorno que esperarían. Bueno, no sé qué juego era que vi hace poco que tenía un retorno de 1.000 millones o así. O sea, Qué auténticas locura, barbaridades. qué locura, sí. O sea, y no te estoy hablando de juegos de móvil, te estoy hablando de juegos de ordenador, que al final es lo mismo, la tragaperras en diferente formato, ¿sabes? O sea, Sí, pero yo esto no lo veo tragaperras, creo que estamos mezclando temas. Es decir, yo por una parte sí que encuentro y diferenciaría lo que son los juegos que tienen lo que se llaman las microtransacciones, ¿no? Es decir, pues tú, por ejemplo, para que te permitan jugar un poco más, pagas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del Candy Crush, que no sé cómo funciona exactamente, ¿no? Pero tú imagínate que gastas 1 euro para que te dejen 10 vidas más, por ejemplo. Vale, eso me parece que está tasado. Y dices, vale, pues 1 euro por 10 vidas más. Me parece está legítimo. Pero sin embargo, lo que me parece menos legítimo, que también hay, que también se va mucho dinero, son directamente máquinas como una tragaperras real. O sea, que son tragaperras. O sea, entonces o el póker o de estos, exacto. casinos virtuales. Exacto, y todo esto previsto genera un dineral alucinante. Y esto sí que es verdaderamente tragaperras. Esto sí que realmente es un casino online. Entonces, eso ya me parece que tal otro, por al fin y al cabo, me parece más o menos legítimo. O, por ejemplo, aunque aquí realmente mezclan los dos temas, porque también, como dices tú, hay juegos ya pues de primer orden que se han hecho muy famosos, como por ejemplo el Fortnite,
que te venden las skins, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vale, una skin, que para quien no lo sepa, no es más que pues con una indumentaria ¿no? Que lleva el personaje, o incluso que el Sí, como la personaje. vestimenta del personaje. O también se llaman skins en las armas de los juegos de guerra. Las armas pueden ir con diferentes coloritos, ¿no? Con colores, esos son las skins también. Pues esto, ¿no? Entonces, claro, entonces yo si de repente dicen, por ejemplo, yo creo que fue en su momento muy popular la skin en Fortnite que se hizo, ¿cómo se llama este? El Rubius. No, de Gref, creo que más que hizo, Vale. batió el récord del mundo de visualizaciones online en Twitch hace un par de años. Que esto ya ha sido luego ya superado por Ibai y otros, ¿no? Pero entonces él iba a anunciar su skin, y entonces en su skin logró el mayor éxito de visualizaciones del mundo, ¿no? Vale, pero ¿por qué digo esto? Porque luego la skin de Gref valía lo que fuera, que no lo sé, a lo mejor ponle 15 euros, 20 euros, lo que fuera. Vale, pero a mí eso no me parece un timo, o sea, tú realmente ves que vale 15 o 20 euros. ¿Qué es lo que me parece un timo? El tema de que tú realmente compras lo que se llaman, entramos en otro ámbito, el tema de las loot boxes, ¿no? O sea, tú compras una loot box sin saber qué skin te va a tocar. Claro, te puede tocar una skin a lo mejor de 200 euros, me estoy inventando, y una de 2 euros. Claro, lo normal es que te tocara de 2 euros, ¿vale? Pero tú ya, ahí ya sí estás mezclando el tema de las skins de un precio concreto, sea caro, sea barato, sabes lo que te enfrentas, y lo estás enfrentando con el tema de, no, te meto ya aquí el tema adictivo de que no sabes qué te va a tocar, te meto el tema tragaperras. Y ahí ya Sí, se mezclan dos asuntos jodidos. es que yo creo que hay debate con esto, porque claro, cuando tú tienes un equipo de... Tú te has gastado 400 millones de euros en un videojuego que es por un servicio, digamos, ¿no? Porque quieres obtener dinero. Entonces en tu equipo vas a tener gente probablemente que sabe de psicología, que sabe de dopamina, que sabe cómo hacer el juego más adictivo. Entonces... Yo creo que no. Lo que pasa es que en el tema casino virtual es muy visible, ¿no? Porque estamos acostumbrados. Tú te imaginas a un chino fumando con, bueno, con alguien de cualquier país en un casino, en una tragaperras. Te digo porque es que aquí en España es típico que eran como los expertos en las tragaperras que iban al bar y vigilaban cuando estaba caliente. Que llamaban, Además, ¿no? yo me acuerdo, yo esto lo he visto de llegar un chino al bar, meter 50 céntimos, ver que la máquina está fría e irse. ¿Sabes? Eso lo he visto solo a un chino. Llega, mete tal y cual. Pues ahí te voy. Entonces, con los casinos virtuales es muy obvio y entonces ya dices, joder, es que esto a lo mejor no debería ser muy legal, habría que controlarlo y tal. Pero es que el trasfondo de los videojuegos grandes monetizados o en los que hay transacciones es el mismo. Porque si tú has gastado ese dinero, al final hay una persona que ha construido ese sistema de recompensas de una manera que tú te sientes ahí y no te puedas ir, ¿sabes? Que tengas unos picos de dopamina brutales. Pero Blas, tú que estás defendiendo que ese buen hombre, ese buen psicólogo ingeniero que han hecho una máquina perfecta de ludopatía que es legítimo que se forren a base de... No, yo no lo digo que hay controversia con el tema porque yo creo que es obvio que juegan con la ludopatía de la gente, que o sea que no es una cosa casual, que es una cosa estudiadísima, como las palomas de Skinner, ¿no? Que la recompensa del 75%, ¿sabes? Que ponían unas palomas en una caja y de cada creo, a lo mejor lo digo mal, pero creo que era así, ¿no? Que daban con el pico y les podía dar un calambrazo o una recompensa. Entonces, digamos que se estudió que cuando las recompensas eran del 75%, la paloma se volvía loca a picotear a ver si conseguía recompensa. Fíjate. Pero cuando daba menos recompensa y más calambrazo, llegaba un momento que dejaba de jugar, ¿no? Pues ese tipo de cosas que son de a lo mejor de los años 50, no sé, te lo digo por decir, a día de hoy me están estudiadísimas. Y además yo he trabajado en un bar en Salamanca, cerca de Bandic, de hecho, y tenemos un par de máquinas tragaperras, ¿vale? Y yo me quedaba absolutamente loco cómo ese tipo de máquinas en muchas personas le provocaban una adicción. Bueno, que yo he visto gente con el sueldo del mes meterlo directamente en la tragaperras. Pero ¿qué pasa? En aquel momento, tío, tenías que salir de casa al menos. Tenías que salir de casa y hacer el ejercicio. Claro, es que esto que estamos comentando ahora mismo es que la gente que tenga este tipo de no sé, de ludopatía o como lo llamemos, es que lo pueden hacer desde el sofá. Ya el peligro es que se multiplica por muchísimo. O sea, esto es peligrosísimo. Ahora hay opciones múltiples, porque puedes estar en casa, puedes ir a las casas de apuestas estas que hay. Sí, todo. También había
controversia con eso y tal. Bueno, pero vamos, que al final el tema es ese, que 400.000 millones de euros, que es que no sabes ni cómo medirlo, ¿sabes? No, de hecho por eso me gustaba que cuando me lo comentaste y luego que lo que has hecho en el podcast, que lo digas en comparación con otras industrias para que seamos conscientes de que esto es un absoluto dineral. Sobre todo, fíjate, Mira. me ha quedado loco el dinero comparado con el fútbol, que son 10.000, y comparado con el Sí, cine, sí. que decías 40.000, si no recuerdo mal, ¿no? Con el cine tengo apuntado aquí, industria del cine en cuanto a hacer películas, ¿no? Sí. O sea, 50.000 millones. 50.000, sí, está bien, está bien. Pues mira, me hace gracia porque esta mañana venía escuchando un documental o una charla de antropología y salía un antropólogo comentando que, porque muchas veces tú dices, el Homo, yo qué sé, el Homo erectus, el Homo tal, hace 3,5 millones de años. Entonces dice, ¿y cómo mides, cómo eres capaz de saber relativamente cuántos son 3,5 millones de años? Y él decía, piensa en euros. 14.000 años, 14.000 euros. Bueno, 14.000 euros más o menos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y entonces dices, ¿cuántos son 14.000 años con respecto a 3,5 millones de años? Pues más o menos te puedes hacer una idea, ¿no? Fíjate, qué 3,5 buena. millones de euros, Sí, pues sí. son, pues eso, 7 pisos en Madrid, más o menos ahora. ¿Sabes? Bueno, Sí, te puedes sí. hacer una idea. Sí. Pero claro, es que me estaba acordando ahora porque digo, es que ya, incluso pensando en euros, 400.000 millones de euros, a mí se me va ya. No, es una locura absoluta, ¿eh? O sea, creo que es el presupuesto anual de Cataluña, son 300.000 millones de euros, por ejemplo. Fíjate, o sea, da para Cataluña y un parte de la Comunidad Valenciana. Sí, o sea, el PIB de España creo que son 1 billón anual. Y por comunidades me suena que era... O sea, tú imagínate todo lo que produce la comunidad más rica de España en un año, más o menos. Sí, no, es una auténtica locura. Hablamos de auténticos dinerales absolutos. Y he dicho esto, quiero decirte, o sea, tú realmente, tú juegas a jugar a videojuegos, y si juegas, ¿a qué videojuegos juegas? Yo juego bastante todavía, porque yo soy de la generación que me crié ya, bueno, y tú en verdad también, lo que pasa es que al final te has desenganchado, ¿no? Porque, Sí. Pero bueno, yo fuimos de los nacidos en los 80, que... Pues, Bueno, bueno, somos, en los realmente, 90. somos los famosos millennial. O sea, porque realmente cuando hablamos de Somos millennial, millennial. claro, cuando hablamos de millennial, muchas veces la gente de mi generación habla de los millennial de forma despectiva, como a las siguientes generaciones, y no somos nosotros mismos los que somos No, ya somos millennials. nosotros. Somos nosotros, sí, Los sí. millennials estamos talluditos, ¿no? Estamos, sí, ya está jodida la cosa, sí, con los millennials. Sí, pues la primera generación que vivió los videojuegos de manera doméstica, digamos, y las salas recreativas y tal, fue la de los 70, yo creo. O sea, nacidos en los 60 y durante los O sea, 70 lo tu vivieron, primer ¿no? recuerdo de videojuegos, ¿dónde es? El mío posiblemente lo que acabas de comentar. Bueno, tengo dudas. Por una parte tengo las dudas de si es en salas de máquinas, ¿te acuerdas de... Somos de Zamora, de Olimpiada, de Agumar, de esta que estaba en el Parque de la Marina, que era yendo para abajo, no sé si te acuerdas cómo se llamaba aquella. No me acuerdo ya. No era Agumar, era otra que estaba al lado. Bueno, pero sobre todo de Olimpiada, de todas estas, ¿no? Yo creo que jugábamos a videojuegos. Pero también tengo otra imagen que era una de estas maquinitas de doble pantalla, ¿sabes? Del Donkey Kong, ¿sabes? Que creo... Yo ya la he visto residualmente en alguna sala de máquinas y tal, pero... No, pero digo que era una maquinita que te comprabas. Ah, vale, sí, yo la tengo. El Donkey Sí, Kong. de hecho, ahora que lo dices, es el primer videojuego que yo tuve, la primera maquinita. Eso que te digo, que yo creo que es la primera que tuve tal, y de hecho era de mi hermano, me acuerdo que era de mi hermano y tal, y la verdad que la recuerdo con un cariño y como un vicio absoluto, ¿eh? O sea, me acuerdo que era Bueno, tremendo. de hecho, las han reeditado esas maquinitas y cuestan una pasta, ¿sabes? Yo creo que cuestan 200 pavos o por ahí. De hecho, yo me compré la versión esta, ¿te acuerdas? La de Mario Bros, pero que como emulando a una de estas chiquititas. La verdad que te Mira, la tengo aquí, se llama Nintendo Game & Watch. Pues Fíjate. yo tengo una original, tío, a lo mejor cuesta una pasta. Fíjate, Ahora, ¿sabes? pues yo tengo esos pensamientos, ¿no? Del Donkey Kong, ¿sabes? De esas maquinitas tal, y luego ya en la sala de máquinas. Y luego ya fue posterior, al menos en mi familia, fue posterior ya el tema de las videoconsolas. Que la primera que llegó a mi casa fue como videoconsola. Bueno, es que antes que videoconsola, a mi casa llegó un Amstrad, tío, de fósforo verde. Era un Amstrad CPC 480-64K. Yo creo que yo jugué contigo de niño al ordenador, porque de éramos cinta, vecinos, ¿te acuerdas? éramos vecinos, exacto, de cinta, y además era una movida, porque tú ponías el videojuego y de repente tardaba como en cargar la vida, tardaba Sí. muchísimo, y luego, aparte de tardar muchísimo, podía pasar que en cualquier momento se estropeara, y tenías que empezar de cero.
y era horroroso, pero me acuerdo que... Ya fueron era los artesanía, ya había que meter códigos, ¿no? Cargadores, Sí, no sé sí, qué. exacto. Vaya que te Era, cagas. era tremendo, era tremendo. Pues sí, yo creo que sí jugaste en mi casa, al Amstrad Sí. CPC. Sí, sí. Y no sé si te acuerdas de un vecino y amiguito de la infancia que se llamaba Dudu, Hombre, el Dudu, claro, sí, sí. que también tenía ordenador, que jugábamos a un juego de baloncesto en su casa. Yo creo que era el Martín. ¿Cómo se llama este que se murió, Ah, sí, pobre? sí, hombre, el Fernando Martín. Fernando Martín. Fernando Martín, es verdad, tío. El Fernando Martín, Que joder. hace poco leí un libro sobre la industria del videojuego española, súper Sí. interesante, que se llama 8 quilates, la industria del videojuego, no sé, los inicios de la industria del videojuego o algo así. Sí. Y es súper interesante. Y te habla de cómo negociaron el contrato con Fernando Martín, cómo querían meter Qué bueno, deportistas, cómo... qué bueno. Porque esta gente empezó vendiendo en el rastro los videojuegos. Anda. Y, Sí, sí, sí. y al final se hicieron una empresa y tal. Bueno, el libro es súper interesante, de verdad. Joder, y qué te bueno. hablan de eso, de cómo empezaron a contratar deportistas, Jorge Martínez Aspar. Sí. Yo qué sé, Ah, el Aspar Perico también, me Delgado. acuerdo de ese videojuego, el Aspar, tío. Sí, 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 buenísimo. Buenísimo. Que Bueno, me hace gracia, buenísimo. porque en el libro te hablan de que si la jugabilidad, los gráficos, tal y cual, y tú lo ves y es una cosa antediluviana. O sea, son Absolutamente. personajes Sí, súper sí. gordos, 16 colores, una cosa que a día de hoy un niño diría que vomitaría, vamos, casi. Sí, pero realmente yo me acuerdo que esos videojuegos me parecían. Encima, como. Yo me acuerdo de estos videojuegos que me pasaba un poquito lo que pasaba con las películas en los videoclubs, ¿sabes? Yo me acuerdo que los videoclubs, pero hablo de los videoclubs esos de barrio de antaño, no el videoclub ya, el rollo, el Blackbuster, todos esos que fueron posteriores, ¿sabes? Y que ya eran como muy modernos, ¿no? Me refiero de los de barrio de toda la vida, en el que había todo un juego con las carátulas, ¿no? Entonces veías tú una carátula y además esas películas de ciencia ficción de serie B horrorosas y tal, pero tú veías ahí unos marcianitos, tal, y la comprabas diciendo, esto va a ser maravilloso, y luego la película era una castaña cojonuda. Y pasaba lo mismo con los videojuegos. Yo me acuerdo que, claro, tardaba tanto en cargar el videojuego que tú te hacías una imaginación, un hype con el videojuego de turno, y luego pues eran una castaña, oye, que te parecían gloria, Sí. ¿eh? De aquella te parecían gloria, De hecho, absoluta. hay una historia también súper interesante con eso, porque una de las empresas más importantes del videojuego español de los 80, 90, que se llama Dynamic Multimedia, Sí. espero no equivocarme, creo que era esa, las portadas las hacía Alfonso Azpiri, que es el de Lorna, ¿te suena? Mod, es que hacía No. cómics para el país. Bueno, pues es uno de los dibujantes españoles como más top y más míticos de Sí. la vida. Entonces, claro, hacía unas portadas de videojuegos alucinantes. Claro, Hacía eso me unas- flipaba, sí, sí. Tú Pero veías ahí. creo que lo acabaron regulando eso y que obligaron a que por lo menos hubiera una pantalla del videojuego en la carátula. Fíjate. Porque claro, la gente llegaba a casa y decía, me estás tomando el pelo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Fíjate. Y luego, Blas, una pregunta. ¿Tú has tenido? Yo sí, ¿eh? Yo sí, y creo que todo el mundo que me conozca lo sabe, ¿no? Yo creo que tú has tenido un juego parecido, o el tuyo más famoso. ¿Tú tienes un juego que te haya marcado en tu vida? Un videojuego que dices, este es el juego de mi vida. Y yo creo que el juego que más me ha marcado probablemente es el Monkey Island. Mira, volvemos al tema de la españolización, el Monkey Island. Pero es que ya después, una vez que hablas un poco inglés, te parece que te clavan alfileres en los ojos diciendo... Pero Monkey Island, yo creo Island. que siempre fue Monkey Island. Yo lo recuerdo como Monkey Island siempre. Sí, es Monkey Island. Es que Bueno. en Island la S es Buda, es Monkey Island, ¿sabes? Ah, es Monkey Island. Ah. Y a mí Island me suena como si me dieran una patada en el estómago. Luego, Pues- esto es lo típico, que vas de que sabes idiomas y Sí. luego llega otro y te dice, no, pues tú también lo estás diciendo mal. Sí, esto pasa mucho, pasa mucho. El Monkey Island o Island, o como se diga, me parece un juegazo. Además, es el primer juego que yo recuerdo en el que era no, tipo como aventura gráfica, ¿no? En el que recuerdo que utilizaban el humor, tío. ¿Sabes? Entonces me acuerdo mucho de que había un montón de chistes muy random, ¿sabes? Sí. En el videojuego y me encantaban. De hecho, ha habido se ha reeditado hace poco el Monkey Island, ¿no? Creo recordar. Sí, han hecho la edición especial, que es así un poco más... Mejor más hecha, ¿no? actualizados, pero de hecho- hay como 5, creo. Hay 5 juegos de Monkey Island. Y de hecho creo que en este que han hecho una versión de Monkey Island en el que está así como remasterizado, como se diga, ¿no? Quitando los píxeles, Sí, eso es. pero que te permiten ponerlos. Es decir, que tú Claro. tienes las dos opciones. Puedes dar un botón y se pone como se veía en antaño, tal, y si das a otro botón, pues ya, como decías tú, para que las nuevas juventudes no les sangren los ojos, pueden verlo bien. Pero si De tú hecho, eres es que nostálgico, a mí puedes ver la me otra. horroriza, la remasterización me horroriza, tío, porque... Sí, yo no la he visto, ¿eh? Una de las cosas más bonitas, digamos, de los juegos antiguos, que están hechos en pixel art, que se llama, ¿no? Sí, sí. Entonces,
Entonces es que no tenían otra manera de hacerlo. Y porque fíjate las que luego, pantallas- que luego se está llevando de moda. De hecho, ahora mismo el pixel art se lleva mucho. Y fíjate Minecraft lo que ha hecho, ¿no? O sea, es decir, Claro, que- pero a eso te voy. Pero ¿y por qué? Porque al final es un poco una abstracción, ¿no? O sea, tú cuando ves ese monigote hecho de píxeles de colores tan bonito, en el fondo tú te sigues imaginando el personaje. Es como cuando lees una novela Sí, y sí, tú sí, te es verdad. pintas cómo es la cara. Pero cuando de repente esa cara difusa que tú tienes en tu cabeza, que puede ser de cualquier manera, te la definen con unos trazos perfectos y hacen una cara que a ti no te cuadra para nada con lo de la imagen Total. que tú tenías del Sí, sí. pirata en cuestión, Sí. a mí me horroriza, tío. O sea, Sí, no pasa, me gusta nada. pasa siempre. De hecho, lo que dices tú, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vi Asterix y Obelix, tío, de primera vez en película, me horrorizó, no me gustaron ni las voces que les ponían, ni no me gustó Claro, eso absolutamente es. nada, ¿no? Bueno, a mí el juego de mi vida, tío, es el Civilization, tío. ¿Sabes? Es el juego Sí. de mi vida. No he jugado a un juego más, he jugado a muchas versiones. Luego le he perdido la pista al final, ¿no? Porque al final ya ha ido evolucionando y tuvo unos derroteros que no me gustaban demasiado. Pero me encantó. Y ese juego, tío, aprendí a jugar en un ordenador que tenía mi padre. En Bruselas, que mi padre de aquí había en Bruselas, y le dejó un amigo del trabajo este videojuego en inglés. Y yo, pues no sé qué edad tendría, ¿sabes? Era pequeño y no tenía ni idea de inglés. Entonces, aprender ese juego en un idioma que no es el tuyo tal y cual fue toda una aventura en sí misma, ¿no? Pero me acuerdo que me fascinó. Y desde aquella, de hecho, fíjate, me compré la Xbox hace un par de años y el primer juego que me he comprado, que lo tengo en la Xbox bajado, es el Civilization. Ya es el Civilization 6 o lo que sea, pero me flipa. Lo que pasa es que ese juego lo he tenido instalado varias veces y nunca he aprendido a jugar de todo. Porque necesita... Esto, mira, es un término videojueguil, que, Sí. muy utilizado, que se llama la curva de aprendizaje. Sí. Y es un poco como la puerta de entrada a los videojuegos muchas veces. Si la curva de aprendizaje es muy pronunciada, digamos, es muy difícil, Sí. hace que muchos jugadores se echen para atrás, ¿no? Total, Entonces, este juego entiendo que es muy complicado. De hecho, pues tú imagínate encima aprenderlo en otros idiomas. Yo me acuerdo, por ejemplo, el que, bueno, para que no sepa, el Civilization trata de hacer tu propia civilización, ¿no? Y parte desde el principio, o sea, tú tienes que crear tus primeras ciudades y luego, pues, creas carreteras entre las ciudades y, bueno, al fin y al cabo, bueno, terminas en la bomba nuclear y terminas enviando cohetes a la luna. Es una flipada, ¿no? Y entonces, en este videojuego, claro, por ejemplo, tú me acuerdo que construir una ciudad había que darle a la B de building, ¿no? De construir, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, fíjate si ya la curva de aprendizaje es jodida, tú imagínate en inglés. Y yo la aprendí a jugar por la sencilla razón de que era el único videojuego que tenía mi padre en el ordenador. ¿Sabes? Entonces yo digo, pues, sí. pues es lo que hay, ¿sabes? Y al final aprendí y tal. ¿Y qué pasa? En las nuevas versiones del videojuego, ¿qué es lo que han hecho? Yo creo que justamente lo que tú acabas de comentar. Han querido bajar la curva de aprendizaje, han querido facilitarlo. Y en orden a facilitarlo, creo que los puristas, los que hemos crecido con el otro, es como que nos resulta que lo han hecho para tontos. Y ya gusta menos, es como que no mola tanto. Que seguramente. Claro, eso pasa mucho. Claro, y yo me acuerdo que en su momento es como yo cuando con el Windows empecé con el MS2. Y luego el Windows, no sé cuál era, el 3.11 o cuál era, el que era como una capa que se ponía sobre el MS2, ¿no? Y yo me acuerdo que comprimíamos y descomprimíamos, hacíamos todo en MS2, no sé si te acuerdas tú de la RJ y todas estas movidas, ¿no? Sí, que te sabías todos los comandos ahí. Claro, y bueno, te creías hacker. Te creas un hacker absoluto, yo acuerdo de RJ, X menos V menos I, ¿no? Todo esto, ¿no? Y luego de repente lo ponían en Windows tan fácil como darle a un clic, ¿sabes? Y te parecía que era para tontos, ¿no? Y había como una especie de rechazo inicial, aunque luego te das cuenta de que era una pasada, era mucho mejor, pero ¿no? al final esto es un producto que tienen que vender. Entonces, Claro, por supuesto, lo que decíamos es que la puerta de entrada muchas veces es la dificultad. Si tú pones una cosa muy difícil, pues evidentemente la gente... Esto es como los números romanos, ¿no? Que decían que muchas veces los contables de la antigüedad se oponían a la entrada de los números árabes porque con los números romanos era tan complicado que ellos tenían la sartén por el mango, ¿sabes? Y Totalmente. a la gente, digamos. Totalmente. De hecho, no sé si lo hemos comentado en el podcast, pero yo siempre que puedo recomiendo un libro que me parece que es maravilloso, que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, ¿vale? Un libro que es... No sé si lo leíste al final, este libro. Sí. Vale, me parece que está fenomenal. Y entonces dijo una cosa que yo nunca me había reparado en ella, que es el tema de los escribas, que aparecen tanto en la Biblia como aparecen en otras culturas como la de Egipto y tal. Era una profesión muy, muy bien considerada.
yo decía, joder, que culturas más precarias, ¿no? Que saber leer y escribir estaba tan valorado. Y no es que fuera únicamente esto, es que realmente aprender a escribir en aquellos idiomas era muy complicado. De hecho, en egipcio tenían no sé cuántos miles de símbolos, por lo cual no era nada fácil aprenderse todos esos símbolos, era muy jodido. Claro. Luego ya más tarde se inventó el alfabeto griego, que realmente únicamente con 20 y pocos símbolos lo tenías todo hecho, y claro, hizo que todos pudiéramos aprender a leer y escribir de una forma mucho más fácil. Por lo cual, Claro. aprender a escribir no es únicamente una cuestión de sociedades evolucionadas, sino también de que hemos mejorado y hemos facilitado el acceso a hacer esto, ¿no? Y siempre hay una oposición de la gente que se gana la vida con el método difícil, digamos, cuando se facilita y se estandariza para todo Exacto. el mundo. Siempre hay una oposición de, oye, me estás quitando el pan de la boca. ¿Sabes cuál es el Y claro está ejemplo? pasando ahora. ¿Sabes cuál es el claro ejemplo? Que yo lo he visto mucho tal y que lo he comentado mucho y a toda la gente, ¿no? Con el coche automático o manual. Toda la gente que conozco, no toda, no quiero ser tal, pero en un 90% a la gente le preguntas, la gente que ha aprendido a conducir en coche manual, que somos la mayor parte en España, todo el mundo dice, hombre, es que como meter marchas, no nada. Y creo que realmente, sinceramente, habrá muy poca gente que le sepa sacar el jugo a cambiar las marchas. Y la gente tiene un rechazo brutal a los coches automáticos. A priori, Yo creo, vamos, yo no estoy nada de acuerdo. Yo creo que la primera vez que pruebas un coche automático ya no quieres volver. O sea, eso lo dices cuando no has tenido un coche automático. Claro, por supuesto, no. Más pasa mucho esto, que luego ya cuando pasa en el coche automático, también hay unanimidad. No, como esto nada, como esto nada. Pero de primeras, el que tiene un coche manual tal y cual, te vende la historia de que es lo mejor que no, que es que cambiar de segunda a tercera le flipa. Y digo, pero ¿por qué razón? O sea, más lo digo yo, que soy Bueno, una persona... a ver, tiene su cosa porque tú vas apurando las marchas lo que quieres, ¿no? Sí, pero bueno, con los automáticos también puedes, con las levas. Sí, pero digo, al fin y al cabo, ¿cuánta gente hace eso? ¿Cuánta gente saca realmente el jugo a las marchas? Pues bueno, el doctor es. El doctor es sí, y de hecho tiene coche automático. Que es curioso. Y el doctor es el único que yo respeto en este ámbito, bueno, por muchos motivos en el ámbito de conducir, pero sobre todo porque él tiene coche automático y dice que le sigue gustando más el manual. O sea, él sí que no se ha bajado de la burra en ese sentido. Y tiene una pegatina, creo que tiene una pegatina que pone que la carretera no es un circuito, es un hipódromo. ¿En serio? ¿La has visto esa? No la he visto. No sé si lo dijo, yo creo que tiene una pegatina que ponía así. ¿En serio? Sí, pero bueno, y ya a lo que te voy, que esa resistencia de la gente que domina algo complicado cuando se lo pone fácil, que no le gusta, que los demás lo tengan tan fácil, yo creo que pasa un poco ahora, que ha pasado siempre con los luditas, ¿no? Con el arado y tal y cual, pero bueno, los nuevos luditas es que yo estoy un poco a favor de la inteligencia artificial, ¿no? Para mí el mayor miedo de la inteligencia artificial es la gente que no quiere que facilite su trabajo y lo pueda hacer cualquiera. El otro día escuché un podcast, tío, de un experto en inteligencia artificial que dijo muchas paridas, pero dijo algo que me pareció que es interesante. Y dijo el tema de la diferencia entre las versiones de ChatGPT, ¿no? Y decía que la primera ChatGPT, me lo invento, pero decía que era como un niño con el graduado escolar, más o menos, ¿no? Ese era el nivel, ¿no? Que ya está bien. Luego el ChatGPT 2, que es un poco el que ya empezamos todos a flipar, era ya como una persona con bachillerato. O sea, ya te hacía trabajos y respuestas que ya son serias, ¿no? Vale, el que tenemos ahora, no sé si estamos en el ChatGPT 3 o el 4O, creo que es el 4O el que estamos ahora. Bueno, el que estamos el 4O ya son respuestas de universitario. De hecho, ha habido estudios de que el MIR, el ChatGPT 4, sacaría una buena nota en el MIR, ¿vale? Dicen que el ChatGPT 5, que dicen las malas lenguas que va a salir después de las elecciones americanas para no influir o, bueno, temas tal, que va a ser ya como tener un doctor, ¿vale? En todos los temas a tu servicio. O sea, es que hablemos, claro, como para no estar en contra. Yo, de hecho... que no lo sepa, yo me dedico al análisis de datos y yo pues me peleo mucho con SQL, con cosas de estas, ¿no? Es que ahora mismo ya no me peleo absolutamente nada, lo cual también me da miedo, porque pongo, oye, no me sale esta consulta de SQL, ¿por qué no? Házmela para que me salga. Y de repente, macho, me la hace y me sale, es decir, en lugar, lo que podía perder antes mañanas, no una mañana, sino mañanas en algo, ahora mismo es instantáneo. A ver, a veces tenés que corregir pequeños matices, ¿no? del código, pero es tremendo. O sea, normal que mucha gente experta en código y tal le parezca mal porque dice, joder, es que dejo de ser necesario. Pues a mí por la parte esa, a ver, entiendo el miedo, pero creo que en una sociedad como la que vivimos, donde una socialdemocracia donde se ayuda a la gente, tal, por lo menos en España, que se encontrará la manera de amortiguar ese cambio tan grande, pero creo que no se puede perder el tren de una tecnología tan útil, ¿sabes? No se puede dejar de utilizar algo así de útil.
¿Sabes? Yo le veo el riesgo por otro lado. Le veo el riesgo, por ejemplo, que si le das acceso a bases de datos muy grandes y es capaz de cruzar datos que a primera vista no son obvios, tú a lo mejor eres capaz de preguntarle por cosas personales de alguien, dónde ha estado alguien, Por supuesto. o cuál es su número de banco, claves, tal y cual. Creo que si tiene acceso a bases de datos, aunque no tenga acceso a esos datos concretos que son secretos, los podría inferir por fuerza Claro, bruta. y de hecho, estamos llegando a un camino muy complicado. Yo he asistido a un par de cursos de inteligencia artificial así bastante interesantes. Por ejemplo, uno en IS, que no sé si conoces esta empresa, que es muy bueno, que hay en un Pozuelo. Sí. Y entonces, ¿cómo se llamaba el chaval? Bueno, tiene una empresa, es un neurólogo del Ramón y Cajal, aunque luego ya salió. Se llama, no sé, Nacho, no me acuerdo del apellido, y su empresa se llama Sabana, ¿vale? Y él, bueno, se dedica a temas de inteligencia artificial y mucho en el ámbito sanitario. Y él comentaba algo que yo estoy en contra, pero entiendo el sentido, ¿no? Que dice que tenemos que, o sea, en qué ha cambiado la inteligencia artificial de un tiempo a esta parte. Dice que lo que ha cambiado básicamente es que antes le decía a la inteligencia artificial cómo aprender. Con unas reglas. Y entonces, bueno, aprendía y hemos llegado a un camino bastante avanzado. Pero actualmente lo que se le enseña a la inteligencia artificial es aprender como aprende el ser humano. No se le aprende diciendo las reglas que debe de seguir. Como por ejemplo, tú, si quieres aprender un idioma de adulto, tú, por ejemplo, alemán, pues te van a enseñar una serie de normas, de reglas gramaticales y cosas de estas, ¿no? Sin embargo, si tú aprendes de forma natural un idioma, ¿cómo lo aprendes? Pues te ponen millones de ejemplos, en este caso personas a tu alrededor, te tiran ahí y aprendes. Y es una forma mucho más genuina de aprender un idioma que la otra, ¿vale? Sí. Entonces, a la inteligencia artificial ahora se está enseñando de esta manera, ¿no? Le pones ejemplos a saco y que aprenda, ¿no? ¿Qué pasa? Que está aprendiendo. Y está aprendiendo a una velocidad infinitamente más rápida que la velocidad anterior. Pero ¿qué pasa? Que por primera vez está sacando resultados que no sabemos por qué lo está sacando. Resultados entonces, y él decía, que a mí me parece que es muy peligroso, entiendo, pero me parece muy peligroso, él decía que debemos de intentar no preguntarle, o sea, no preguntar, o sea, no exigir la aclaración a la inteligencia artificial, sino sencillamente fiarnos. ¿Por qué? Bueno, pero yo no creo que sea algo malo. Es como, por ejemplo, la inteligencia artificial esta que descifra cómo se pliegan proteínas en 3D, ¿no? Que es una cosa súper importante y que no éramos capaces de hacer antes. Sí. Pues ¿qué más te da que no sepas el proceso que ha seguido? Tú sabes que ha tenido una base de datos gigante y a base de estar expuesta a esos datos ha inferido que el pliegue, pues en estos aminoácidos tiene que ser así, pum, y ya está. ¿Qué más te da? Si te ha solucionado claro, el problema. yo por dos motivos, ¿no? En primer lugar, porque al fin y al cabo, fíjate, la ciencia, ¿no? que surge, ¿no? de la modernidad, intentando huir en la fe en un dios, termina cayendo en una fe ciega en un cientificismo, ¿no? O sea, ahí ya me parece que más mucho más peligroso, porque uno, al fin y al cabo, como es la fe en un dios, no deja de ser una fe, digamos, en ese sentido más inocua, porque no te va a dar respuestas prácticas, digamos, ¿no? Sin embargo, en el caso de esta ciencia sí te va a dar respuestas prácticas. Pero claro, en el tema de que te plieguen las proteínas nos da un poco igual, ¿no? Te lo crees o no te lo crees, y luego, bueno, yo sí le pediría a la inteligencia que luego sea autoexplicativa, que es algo que se suele pedir, ¿no? Aunque tardemos muchos años en intentar comprender la autoexplicación. Pero yo creo que hay veces que cuando son fuerza bruta claro, de pero ¿a qué te refiero? No te lo puedo explicar. Claro, pero tú imagínate, pongamos ejemplos más escabrosos, ¿no? Porque este es fácil, ¿no? Pero tú pongamos el ejemplo que te dice una inteligencia artificial, ¿no? Más evolucionada, no digo las actuales, que te dice que mira, que tú, porque además estarán personalizadas, que tú en el caso de Blas, ¿sabes? Que si te pones un calcetín en la mano izquierda, ¿sabes? Vas a vivir 15 años más. No te puedo decir por qué. ¿No? Pues si te pones un calcetín en la mano izquierda, vas a vivir 15 años más. Bueno, pues para adelante, con el calcetín en la mano. Digo, para adelante o no. ¿Sabes? Es decir, al fin y al cabo, te puede hacer cosas súper peregrinas en las que lo único que te ampara es una fe ciega. Entonces, no sé si me explico lo que quiero decir, ¿no? O que te cortes la falange de un dedo. Que si te cortas la falange de un dedo, vas a ser más feliz. Son cuestiones que dices, claro, llega a puntos en los que, claro, hay algunos temas que me dan igual a mí como llegue el algoritmo a decirme cuáles son las 20 películas más interesantes que me recomienda a mí. Por cierto, algo que he hecho, ¿eh? El otro día le dije a ChatGPT, digo, oye, llevo utilizando ChatGPT años, ¿no? Desde que salió hace un año y medio, 2, ¿no? Le dije, oye, de acuerdo con todas las consultas que te he hecho, recomiéndame 10 películas. ¿Sabes? ¿Y qué te recomendó? Muy interesante tal, porque me recomienda sobre todo películas de religión y ciencia ficción.
¿sabes? O sea, oye, que bastante... Te vio venir ahí, te Me, tenía calado, me metería calado, pero absolutamente. Más, la verdad es A que ver, de todas formas, no hay que volverse loco tampoco. Si es que al final hay una cosa que se llama sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí. Pues lo como decía uno por ahí, se descarga uno la versión 2.0 del sentido común y si te dice que te cortes una mano, pues evidentemente... No, claro, pero, claro, cuando ponemos ejemplos siempre vamos a los ejemplos extremos para que se vea la dificultad. Luego, evidentemente, luego la vida no suele ponerte en este disparadero. Pero te lo digo básicamente porque sí que surgen temas en los que te das cuenta de que sí que es necesaria la autoexplicación y que realmente la modernidad, que es donde se sustenta la ciencia, ¿sabes? Se parte precisamente en fuera dogmas y terminamos cayendo en el más grande de todos los dogmas, ¿no? En una fe ciega a una especie de oráculo de Delfos del siglo XXI. Es interesante, o sea, como idea. Sí. Hay una frase de Tagore que me gusta mucho, que seguro que la he sacado ya aquí, que dice que una persona que es todo lógica es como un cuchillo que es todo filo, que al final corta la mano del que lo porta, ¿no? Pues, Total. Sí, sí. La lógica, el que se intenta guiar por la lógica pura, al final no hace más que barbaridades, ¿no? Tienes que tener el sentido común, no hay nada más humano que el sentido común, ¿no? Sí, y además algo también tan denostado, esto es muy nietzscheano por otra parte, ¿no? Algo tan denostado como es el propio sentimiento, ¿no? El tema de las emociones, ¿no? Pues lo importante que son, es que somos seres humanos precisamente por esa visceralidad que tenemos, esa pasión, ¿no? O sea, al fin y al cabo no es todo lógica, o sea, tú sabes, por ejemplo, que en lógica te deberías de comer la ensalada, pero a ti lo que te hace el cuerpo es el chuletón, ¿sabes? ¿Por qué? No, si la lógica es que te va a venir mejor las berzas, para tu vitamina, para tal, para no coger sobrepeso. Mucho gas, una berza... A mí, la de mucho gas, pero bueno, si te tomas un buen vinito, ¿no? Que forme parte de esos 50.000 millones, ¿no? ¿Cuánto dinero era la industria del vino? No, 200.000 millones, creo que has dicho, que era la industria del vino. Bueno, la del vino, 200.000 millones. Sí. Pues te digo, si te pones un vinito con una buena berza, yo creo que eso no puede ser malo. Eso no puede hacer daño a nadie. Bueno, sigamos con los videojuegos, don Blas, porque al fin y al cabo estamos yendo por los cerros de Úbeda. Yo, te quería comentar porque estábamos hablando antes de la curva de dificultad y la curva de aprendizaje del juego del Civilization, que para mí es súper complicado, macho. Se necesita echarle ahí un montón de horas y luego una vez que has invertido tantas horas ya no puedes dejar de jugar porque es con las horas que he metido aquí. Pero bueno, lo que te voy... No, yo ese juego me ha pasado, y de hecho me acuerdo con dos compañeros también de Salamanca, con David y ¿cómo se llamaba el otro chico? El tema, que es lo bueno de estos videojuegos como el Civilization, que yo les enseñé a jugar, por lo cual ya disminuyes la dificultad, ¿no? Pues si te enseñan cómo jugar ya es más fácil. Yo me acuerdo, macho, en la universidad, que es de empezar los tres en mi ordenador de mi cuarto a las 5 de la tarde a jugar y que nos dieran las 5 de la mañana, tío. Claro, porque es que además son estos videojuegos que están ideados para ahora descubro el carbón y con el carbón puedo hacer no sé qué, y ahora con el carbón he hecho una fábrica de carbón que me da energía y puedo, pues tú imagínate, y así en cada media hora descubres una cosa que te abre otras 200, ¿sabes? Entonces pues eso, pues imagínate. Y entonces lo que te comentaba, que eso es algo que a lo mejor al principio de los videojuegos se hacía de manera inconsciente, pero a día de hoy es totalmente deliberado. Es un tema psicológico que estudian la curva de aprendizaje que sea suficiente para que los jugadores no se bajen del caballo, ¿sabes? La curva de dificultad para que no sea tan difícil que no quieras continuar, pero a la vez que sea un reto, porque si no es un reto no te gusta jugar, claro, ¿no? Sí. Y bueno, pues todos estos temas psicológicos están súper estudiados, ¿no? La dopamina, tal y cual, que te hacen engancharte y jugar. Es que claro, está muy relacionado el tema del videojuego con todo el mundo psicológico, ¿no? Con las adicciones, ¿sabes? Es lo que te iba a comentar, porque ahora mismo yo estoy interesado en el tema de la dopamina. Estoy interesado porque es un tema que está interesado ahora mismo todo internet, ¿no? Digamos, ¿no? Y se habla mucho de que realmente hay como 4 elementos, ¿no? Que realmente digamos que el sistema de recompensa, el sistema de dopamina, como que lo machacan, ¿no? Siempre se habla de la comida basura, que es uno de los grandes ejemplos. Otro se habla mucho del porno. También se habla del mundo de los videojuegos y de Netflix. Que lo de Netflix tengo más dudas, ¿no? De que, bueno, lo puedo entender también, ¿no? Entonces, claro, en los videojuegos, claro, aquí entramos en un tema de machaca mi dopamina, forma parte, es el 10º arte, debo de jugar, no debo de jugar. ¿Tú qué opinas?
Bueno, al final es un entretenimiento como otro cualquiera. O sea, si tú eres capaz de controlarlo y no dejarte la vida ahí, Sí. lo que tienes que ser consciente es que está diseñado, ya, o sea, ya no es casualidad, ya está diseñado para que tú estés el mayor número de horas ahí metido jugando. Sobre todo si está monetizado, si es algo por lo que tienes que pagar, microtransacciones, tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, si te da satisfacción, pues Sí. adelante, pero como todo, con todo en su justa medida, ¿no? No, claro, pero claro, aquí siempre a lo que hablamos es de... claro, es que realmente es tan perjudicial, porque por ejemplo, dicen que también es perjudicial estar en el móvil, viendo Twitter, viendo Instagram, viendo TikTok. Realmente, ¿quién consume de tu entorno el móvil en su justa medida? ¿Tú conoces a alguien que consuma su móvil de forma moderada? Porque yo no. No, claro, o sea, está todo. Pero al final, a ver, yo con esto no estoy tan en contra como otra gente, porque es que el móvil es muy multidisciplinar. Entonces, lo utilizas para hacer fotos, para hablar con gente, para mirar páginas web, para cosas del trabajo. Entonces, el problema es que es tan útil que te come mucho. Es verdad que te come mucho tiempo en chorradas también, en redes sociales. Sí, pero te digo una cosa, ¿sabes? Si tienes toda la razón, y además el móvil es una navaja suiza, estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, es que pero, es eso. pero por otra parte, si tú miras, y todos tenemos aplicaciones, más que lo que ya vienen de forma nativa, el tiempo consumido en el móvil, te vas a dar cuenta que la mayor parte del tiempo estás haciendo mamonadas. O sea, es decir, sí, puedes hacer una transferencia bancaria, pero ¿cuánto tiempo estás haciendo una transferencia bancaria? 3 minutos. El resto estás viendo, o sea, en mi caso, yo últimamente me pone que tengo un consumo bastante alto de YouTube. También es verdad que como ahora tengo el Premium, lo uso también para escuchar podcasts y para un montón de movidas, ¿no? Bueno, pero es que eso no me parece perder el tiempo. Depende también del contenido que tú consumas. Sí, No bueno, me es parece que, perder el es que tiempo. de todo, sobre todo consumo vídeos del Real Madrid, que últimamente, ¿sabes? Bueno, si te gusta el Real Madrid, si te hace feliz el Real Madrid. No sé si me hace feliz, pero por lo menos me entretiene, ¿no? Y con los videojuegos lo mismo. Si es que si es una manera de evadirte y de desestresarte y de pensar en otra cosa que el mundanal, el mundo terrenal que Sí. te agobia, yo qué sé, o tu jefe o total, bueno, pues adelante, ¿qué más da? Sí. No, pero si estoy de acuerdo contigo, pero lo que hablo es de que es esa delgada frontera entre el uso bueno y el uso perjudicial. Es como decimos, ¿es malo comerse una hamburguesa? Pues no es malo, de McDonald's, pues no es malo, de que sea. No es malo, claro, el asunto es si te atrapa, si de alguna forma está diseñada para que no puedas salir de ahí, ¿no? Y que hay gente pues que tiene una cierta predilección o una cierta tal a no poder salir. Entonces, joder, es un problemón, ¿no? Entonces, pues lo digo básicamente porque no podemos, o sea, yo no me quiero poner aquí como más papista del Papa, porque no lo soy en ningún ámbito de todos estos. Sobre todo, es más el videojuego, como ya comentado, a mí no es especialmente algo que me enganche demasiado a día de hoy. Cuando era pequeño, pues me gustaban más los videojuegos, pero yo creo que en la adolescencia perdí todo interés, o básicamente la gran parte del interés. Entonces, no es que me atraiga demasiado, pero sí que puedo comprender que haya gente, que claro, que esos psicólogos, los que tú hablabas, que están detrás para hacer que la gente juegue, es que le puede generar un problema, y la adicción a los videojuegos es un problema de primer orden. O sea, realmente sí existe. Y ya no hablo de las loot boxes, hablo únicamente del juego tradicional, el que realmente tiene... Sí, como el World of Warcraft, por ejemplo. Exacto, o el Civilization que hemos comentado. O sea, hay juegos que por su propia dinámica te pueden tener ahí semanas pegado, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es un problema real? Y hablando de adicciones, y sobre todo aparte de los videojuegos, a la comida chatarra, no sé si se ha escuchado el timbre que me acaban de llegar las hamburguesas. Y ahora me voy a jugar un World of Warcraft, ¿no? Entonces estaba pensando ya jugar un World of Warcraft con un WoW. Dicen WoW, ¿no? Dicen WoW, sí. Una hamburguesa. Y entonces te iba a proponer, llevamos 56 minutos. ¿Te parece que hagamos una segunda parte de videojuegos? Sí, me parece perfecto, porque creo que nos hemos dejado cosas en el tintero. Y te das cuenta que es la forma en la que terminamos todos los podcasts. Todos los podcasts terminamos haciendo hipotéticas segundas partes, que luego por el momento no hemos hecho ninguna, pero que haremos. Sí, haremos en la segunda temporada. En la segunda temporada, vale. Pues me parece bien, oye, todo sea por comer un poquito de comida chatarra, jugar un buen WoW y ver un poco de TikTok antes de meterte a la yo cama. tenía por aquí cosas apuntadas que, bueno, pues como adelanto para la segunda vez, el metaverso, el tema de si los juegos van a ser virtuales, los eSports, que ahora pues, se mueve mucho dinero también en estadios, se van a estadios a ver jugar a videojuegos. Sí, no, tremendo. Y luego, y otro tema, que también es para otro día, para tal, el tema de los juegos de violencia generan violencia. Pues bueno, también, joder, eso es que se nos da también para otra media hora, ¿eh? Sí. Y esto luego lo podemos unir con el transhumanismo y la ecología. Y hacemos ahí un combo, ¿sabes? Muy, muy top. Todo junto. ¿Te parece? Todo junto.
Y la inteligencia artificial y todo eso. Y todo junto, sí. Bueno, oye, que no quiero que se enfríe tu hamburguesita, tío. Bueno, pues bueno, hablamos el próximo día, quién sabe de si videojuegos 2 o de otro tema cualquiera, ¿vale? Vale, voy a alimentar mi sistema de recompensa. Un poquito. Perfecto. Oye, un abrazo. Bueno, gente, Venga, un saludo. besote. Chao. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness.